En el vídeo anterior explicamos qué son los tiempos compuestos y hablamos sobre las desinencias de número y persona. En los siguientes vídeos vamos a hablar de tres rasgos gramaticales muy relacionados entre sí, que son el tiempo, el aspecto y el modo. Y concretamente en este vídeo vamos a hablar sobre el tiempo. Una vez más tenemos que empezar con una advertencia acerca de los términos que utilizamos. No es lo mismo el tiempo gramatical que los tiempos verbales. Cuando hablamos de tiempo gramatical nos referimos a un accidente gramatical que tiene tres variables posibles: pasado, presente y futuro. En cambio, los tiempos verbales españoles son una combinación de tiempo, modo y aspecto. Por eso cuando nombramos un tiempo verbal en español usamos al menos tres palabras que serían algo así como el nombre y los dos apellidos de ese tiempo verbal. Primero mencionamos el tiempo, después el aspecto y finalmente el modo. Por ejemplo, podemos decir pretérito imperfecto de indicativo, hablaba. O podemos decir presente de subjuntivo. No decimos perfecto o imperfecto porque todos los presentes son imperfectivos. Hable. O futuro perfecto de indicativo, habré hablado. Estos tres rasgos gramaticales están tan íntimamente unidos en el verbo español que suelen coincidir en un solo morfema, como ya explicamos cuando hablábamos de las desinencias. Recordaréis que cuando dividíamos la palabra cantábamos, el morfema va a la vez valía como morfema de tiempo, de aspecto y de modo. Pero que estos tres accidentes se indiquen con un único morfema no significa que sean lo mismo. Y lo que vamos a intentar en los tres vídeos siguientes es que lo entendamos por separado. Una vez hecha esta aclaración, entramos en materia. En el verbo español existen tres tiempos: pasado, que en gramática española llamamos pretérito, y lo más importante, expresa anterioridad; presente, que expresa simultaneidad; y futuro, que expresa posterioridad. He puesto un ejemplo de cada uno de los tiempos verbales del español. Y como veis, el pasado es el que tiene más tiempos. Esto no es casualidad porque la mayor parte de nuestras conversaciones son acerca del pasado. Pero ojo, que los tiempos verbales no siempre coinciden con el tiempo físico. Aquí está la gran dificultad que vamos a tratar hoy. El tiempo físico es lo que se llama tiempo absoluto. Según la visión más común, cuando hablamos nos situamos en el presente y de esta forma todo lo que ha sucedido antes, por ejemplo hace 5 minutos, ayer o el año pasado, lo decimos en pasado. Todo lo que vendrá después va en futuro y todo lo que ocurre en este momento se dice en presente. Pero si todo fuera tan simple, solo necesitaríamos tres tiempos verbales. Y está claro que no es así, porque el verbo español no se limita a indicar lo que ya pasó o lo que está por pasar, sino que nos permite expresar matices muy específicos. Y el coste de esta precisión es un sistema verbal endiablado tanto para quien estudia la gramática como para los estudiantes extranjeros que aprenden español. Aunque suene muy raro, no todo lo que se dice en pasado ha sucedido en el pasado. El presente no siempre se usa para hablar del presente y el futuro rara vez se expresa en futuro. Esto de entrada choca mucho, pero ahora lo vamos a entender. Aquí tenemos una oración. En junio ya había nacido Tomás, que tiene como ancla, como momento de referencia, que siempre lo vamos a tener presente, el presente del hablante, que se llama momento de referencia absoluto, pero cuando yo digo en junio, estoy creando un segundo momento al que hago referencia. Si yo digo en junio había nacido Tomás, la expresión había nacido no solo indica que es algo que ocurrió en el pasado, sino que ocurrió antes de otro momento en el pasado. Y eso es lo que se llama momento de referencia secundario. Expresamos anterioridad respecto al momento de referencia. Bien, otro ejemplo.
acerca de momento de referencia relativo o secundario. Cuando hubo comido, se marchó. Fijaos que tenemos dos acciones en el pasado. Hubo comido y marchó. Como siempre tenemos un momento de referencia absoluto, que es el presente desde el que yo hablo. Tengo una acción que con respecto a ese presente se expresa en pasado. Y por eso dibujamos este ancla. Pero hay otra acción que tenemos de alguna forma que indicar que es anterior a esa otra acción en el pasado. Esa acción en el pasado se convierte en el nuevo momento de referencia relativo o secundario y mediante un pretérito anterior, que sirve precisamente para eso, indico que estamos ante una acción inmediatamente anterior a la acción en el pasado. Veamos otro ejemplo de tiempo relativo. Cuando haya salido, cierra la puerta. Fijaos que ahora estamos hablando de algo que todavía no ha ocurrido, ¿eh? Por tanto, es una acción en el futuro. Pero la acción en el futuro es la de cerrar. Y la acción de salir también sucede en el futuro, pero antes de cerrar. ¿Cómo lo indico? Pues mediante un pretérito perfecto de subjuntivo. Tenemos el momento de referencia absoluto, desde el que hablo, el presente, un momento de referencia secundario, que en este caso es un imperativo, cierra, y una acción anterior a ese momento de referencia. Fijaos lo extraño que resulta que para hablar del futuro estemos utilizando un pasado, porque indicamos que es anterior a una acción futura. Bien, me dijo que vendría. Una vez más, tenemos aquí la línea del tiempo, el pasado, el presente como momento de referencia absoluto, yo hablo desde el presente, y la acción de decir se dice en pasado porque ocurrió con respecto a ese presente antes. Pero a su vez dijo se convierte en un momento de referencia secundario porque la acción de venir es posterior a la acción de decir y por tanto dijo se convierte en la referencia, en el momento de referencia secundario, en el ancla para vendría y mediante, en este caso el condicional, expreso posterioridad respecto a ese momento de referencia. Bien, ahora vamos a ver uno por uno cada uno de los tiempos verbales del español. El pasado, que ya hemos dicho que en gramática se llama pretérito, expresa anterioridad. Los tiempos del pasado son el pretérito imperfecto, en indicativo amaba, y en subjuntivo amara o amase, el pretérito perfecto simple, amé, que no existe en subjuntivo, también el pretérito perfecto simple se llama indefinido, el pretérito perfecto compuesto, he amado en indicativo, haya amado en subjuntivo, el pluscuamperfecto, había amado en indicativo y en subjuntivo hubiera o hubiese amado, y el anterior que solo existe en indicativo. El pluscuamperfecto y el anterior, los dos expresan una acción anterior a otra acción en el pasado. Respecto al presente, pues solo tenemos un tiempo de presente en indicativo, amo, y uno en el subjuntivo, ame. Fijaos que la duración del presente es algo muy relativo. Normalmente nosotros establecemos una unidad de tiempo que consideramos presente, que puede ser en este momento, puede ser hoy, puede ser esta semana o este año. Por ejemplo, este año voy a clases de piano y utilizo el presente. Y es algo que a lo mejor voy haciendo a lo largo de meses. Y una particularidad que tiene el presente es que se utiliza casi más para hablar de futuro que para hablar de presente. ¿Por qué? Porque los tiempos de presente, como veis, suelen ser formas muy cortitas. Y en cambio, las formas de futuro suelen ser palabras largas. Entonces, pues nos arreglamos simplemente utilizando un tiempo de presente más un adverbio o un complemento de tiempo que nos indica que es algo que sucederá en el futuro. Por ejemplo, el año que viene nos mudamos a Córdoba. Es futuro, pero lo expresamos en presente. O espera que la asciendan dentro de 2 meses. En este caso, un presente de subjuntivo se utiliza para hablar del futuro.
Bien, y por último, vamos a ver los tiempos del futuro. Tenemos el futuro imperfecto, en indicativo amaré, en subjuntivo amare. Fijaos, cuidado, la única diferencia entre estas dos formas es dónde colocamos la tilde, amaré agudo, amare llano. Y el futuro perfecto, habré amado, hubiere amado. En realidad, los dos futuros de subjuntivos tienen un uso muy residual que casi se ve solo nada más ya en textos jurídicos o en textos muy antiguos, por ejemplo, traducciones de la Biblia, pero en el día a día, desde luego, no se utilizan nunca. Sin embargo, hemos dicho que el futuro se expresa mucho en presente. Entonces, ¿para qué se utiliza sobre todo el futuro? Pues para prometer y para suponer. Fijaos, un ejemplo de valor de promesa. Mamá, el próximo trimestre aprobaré todas. Ese aprobaré sirve más para prometer que para anunciar algo, ¿no? Predecir. Es un futuro imperfecto. O valor de suposición. ¿Qué hora es? Pues serán las 5. Veis que el futuro es algo bastante atípico. Fijaos que ya hemos visto antes un ejemplo en el que se utilizaba el condicional con valor de futuro, de posterioridad, pues también tenemos que tener en cuenta eso, que los condicionales se suelen utilizar para hablar de acciones que son posteriores a otra acción. Posteriores a otra acción que puede ser una acción del pasado, del presente o del futuro. Condicional simple, amaría. Condicional compuesto, habría amado. Fijaos, aseguró que volvería. Es un condicional simple que expresa posterioridad con respecto a aseguró. Si hubiéramos entrenado más, habríamos ganado. En este caso, la acción de ganar se considera posterior a la acción de entrenar. Bien, ya hemos hablado de el primero de los 3 accidentes gramaticales que hemos dicho que van muy unidos, que es el tiempo. En los próximos vídeos hablaremos de otro rasgo gramatical que es complicadillo, que es el aspecto temporal.